con la conferencia Hipoglicemiantes Orales que el doctor Maynor Martínez nos va a presentar. El doctor Martínez hizo medicina interna y endocrinología en el Hospital Rosales, maestría en gestión hospitalaria en la Universidad de El Salvador y actualmente pertenece al staff de endocrinología en el Hospital Rosales, donde también es jefe de la unidad de gestión y es coordinador de los residentes de medicina interna del Hospital Rosales. Doctor Martínez. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer compartir un poco de los conocimientos, de la experiencia que se tiene sobre los hipoglicemiantes orales. Vamos a continuar porque realmente el doctor Chicas ha dado ya extensivamente el uso de la metformina. Sin embargo, como bien mencionó también, hay muchas otras opciones, ya no estamos tan cerrados como antes, que solo sulfonilurea, glibenclamida o metformina, y si no, insulina. Ahora tenemos una gran gama de medicamentos que es necesario que conozcamos. Tienen sus propiedades, tienen sus ventajas, así como también sus advertencias, y por eso es el objetivo de esta ponencia. Y este es el algoritmo que sale en el Diabetes Care en enero de este año. La actualización la hacen cada año a principios, y ustedes observan cómo en el celeste, en el recuadro celeste, que es todo prácticamente el manejo del paciente en cualquier estadio y condición, incluye la dieta saludable, el control en el peso, la actividad física incrementada y la educación diabetológica, celeste. Y ya luego la gran mayoría de pacientes diabéticos tipo 2 van a ser candidatos al cuadro que se mira rosado acá, metformina. Y ponen aquí que si la hemoglobina glicosilada no logra el objetivo o la meta a los 3 meses de la monoterapia, proceder entonces a la combinación de 2 drogas de cualquier preferencia, pero ellos ponen esa secuencia para ver que tenemos opciones como sulfonilureas, que son las que vamos a ver ahora, las meglitinidas, que están un poco también saliendo prácticamente del mercado, por favor, las biguanidas, que serían las metforminas. También tenemos las tiazolidinedionas, que tienen también algunas dificultades que han tenido con respecto a las observaciones en los estudios científicos. Los SGLT2, que son drogas prácticamente inhibidores, las innovadoras, los inhibidores de PP4, los agonistas del GLP1, que ya son medicamentos parenterales, y la insulina, que también son medicamentos parenterales. Este cuadro del Diabetes Care lo ponen como opciones escalonadas. Vamos nosotros obteniendo primero nada más, ofreciendo nada más metformina, y ya luego, dependiendo de meta, vamos a ir ofreciendo los otros medicamentos. Sin embargo, también ha obtenido críticas, porque mencionan que sería como el algoritmo del fracaso. Nosotros fallamos y entonces entramos con otro medicamento, fallamos y entramos en otro medicamento. Por eso es que de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos ponen también ellos otro algoritmo donde se basan en hemoglobina glicosilada inicial, porque como decimos, si está muy alta la hemoglobina glicosilada, tendríamos que iniciar probablemente con más fármacos, aparte de siempre todas las medidas no farmacológicas. Se llaman globalmente hipoglicemiantes orales, y aunque son de aquellas como disnomias en las cuales realmente el nombre no es el mejor, porque no todos directamente son hipoglicemiantes, pero sin embargo siempre los agrupan así, y por eso así los denominamos. Hay quienes prefieren denominarlos como antidiabéticos orales o medicamentos para la diabetes orales, porque de esta manera no encerramos o no englobamos que todo fármaco que está usado para la diabetes es hipoglicemiante. Indirectamente tal vez, pero no como efecto, como mecanismo de acción. Son los medicamentos más frecuentemente usados para el control de la glicemia, y en general solo están indicados en diabéticos tipo 2. Hay estudios en algunos medicamentos, como por ejemplo la metformina, diabético tipo 1, obeso, que también hay estudios, pero todavía las guías no lo contemplan como tal, de entrada. 4 grandes grupos: las drogas insulinosensibilizadoras, las drogas insulinosecretoras, los inhibidores de la absorción intestinal de monosacáridos y los medicamentos con efecto incretina. Insulinosensibilizadoras, aquí incluiríamos biguanidas,
que a la cabeza pues la metformina es el ejemplo o el representante por excelencia de las biguanidas, aunque sabemos los otros dos medicamentos iniciales que salieron de las biguanidas que tuvieron efectos adversos, y por eso fue que también dieron dificultades para su prescripción más generalizada. Imagínense que hasta aproximadamente 1995 es que Estados Unidos retoma la metformina, cuando en Europa y Canadá estaban desde 1975 la metformina. Entonces se retrasaron varias décadas en el no uso de medicamento debido a las observaciones que se tenía, como la fenformina, que había dado problemas de acidosis láctica y por eso habían sido baneados o habían sido bloqueados. Y las tiazolidinedionas. Las tiazolidinedionas hace algunas décadas estaban como unos medicamentos de los más novedosos, porque los mecanismos de acción prometían mucho. Sin embargo, también así como entraron en gloria, salieron por la puerta grande debido a un problema que en algunos estudios metaanálisis demostraron que había asociación con mayor morbilidad cardiovascular. Si el diabético, la principal causa de enfermedad y muerte es cardiovascular, y el medicamento estaba promoviendo más este problema, obviamente no iba a ser el mejor medicamento para la diabetes. En biguanidas, ya mencionaba el doctor Chicas, el origen de la misma, de la lila francesa, en el cual inicialmente vieron que los derivados de la guanidina inicialmente eran remedios caseros, ¿verdad? Allá por los años 20, en el cual observaban que mejoraba el control del paciente diabético. Posteriormente se formularon las drogas diguanidas, pero las diguanidas tenían toxicidad, y luego con algunas modificaciones moleculares fue que entraron las biguanidas. Y es ejemplificando el mecanismo de acción en el cual en la cadena oxidativa, en la cadena respiratoria, es donde al complejo 1 la metformina lo inhibe, y de esta manera cambia el estado de óxido reducción del NAD a NADH, y al tener la disminución en su disponibilidad es donde va alterando algunas funciones, entre ellas incrementando el AMP con respecto al ATP, y de esta manera activa unas proteínquinasas dependientes de AMP. Y estas proteínquinasas dependientes de AMP son las que van a alterar ciertas vías metabólicas. Aquí hacen énfasis en la gluconeogénesis hepática, en la cual va a tener un efecto inhibitorio o reductor. La metformina, uno de los mayores manifestaciones que se observan en ella es la reducción de la gluconeogénesis hepática. La producción de ácidos grasos libres de la madrugada también se disminuye, y en el músculo esquelético también se observa la mayor captación de la glucosa y el incremento de la beta oxidación, y un efecto negativo en la lipasa sensible a hormonas a nivel de tejido graso. Vemos nosotros cómo el mecanismo todavía es complejo, no totalmente dilucidado. Inclusive cuando decimos cuál es el mecanismo de acción de la metformina y alguien responde no está totalmente dilucidado, tiene razón, ¿verdad? O si no quiere responder eso, tendría que meterse a todo este enredo, que lo que importante es saber que tanto hay funciones a nivel hepática, músculo esquelético y en el tejido adiposo. Los efectos clínicos aquí están resumidos, quizás por efectos de tiempo y porque la metformina lo ha ampliado bastante el doctor Chicas. Voy a avanzar un poco más en estas láminas para enfocarnos más en los otros fármacos que todavía no han sido cubiertos. Igual también los efectos adversos, en el cual los gastrointestinales son los más frecuentes, y los usos terapéuticos potenciales, que inclusive ya están no solo en pacientes diabéticos, sino que también en prevención de la diabetes, en diabetes en embarazo, que cada vez está extendiéndose más el uso, en pérdida de peso, pero nunca como una prescripción para perder peso, sino que como un efecto colateral, ¿verdad?, que está dando también en algunos pacientes es neutral o negativo el peso, y que podría también ser de utilidad. En síndrome de ovarios poliquísticos sí está bien demostrado su utilidad, en el hígado graso no alcohólico, también en la lipodistrofia HIV e inclusive actualmente en la biología del cáncer. Estudios a finales del año pasado y principios de este año relacionan el uso de la metformina con menor incidencia de algunos tipos de cáncer, la cabeza, cáncer de colon. Todavía obviamente no está siendo usada como para prevenirlo. Y tenemos los rangos de dosis.
El otro grupo de medicamentos insulinosensibilizadores son las tiazolidinedionas o glitazonas, que son estimuladores de receptores de la superficie nuclear que disminuyen resistencia insulínica fundamentalmente en el tejido adiposo. Es como si la metformina fuese un poco más enfocada a nivel hepático y las tiazolidinedionas se enfocaban un poco más en los tejidos periféricos, adiposo, musculoesquelético. Rosiglitazona y pioglitazona, los representantes de ellos. La rosiglitazona fue la primera en tener problemas con respecto a su utilización debido a la relación que hubo con riesgo y mortalidad cardiovascular. Y aquí tenemos los receptores activados por peroxisomas, en los cuales tenemos los alfa, los delta y los gamma. Estos receptores eran ya conocidos previamente por el mecanismo de acción de los fibratos, en el cual tenían tanto acciones vasculares, antiinflamatorias y de oxidación grasa, pero cuando incidíamos en los PPARs gamma ya teníamos también efectos metabólicos en la adipogénesis, en la redistribución grasa, en el metabolismo de glucosa, en la oxidación de la grasa, también cambios vasculares y antiinflamatorios. Esto favorecía mucho e inclusive salieron unos medicamentos que se llamaban glitazares. Los glitazares también, ¿qué es lo que pregonaban? Incidir tanto en el receptor en alfa como en el gamma, de tal manera que iba a tener efecto muy beneficioso a nivel de lípidos, triglicéridos, y también iba a tener efectos vasculares y en la insulinoresistencia. Entonces eran medicamentos sumamente prometedores. Y aquí están los posibles sitios de acción de los sensibilizadores de las tiazolidinedionas, en los cuales tenemos los efectos directos en el tejido adiposo, reduciendo la lipólisis e incrementando la síntesis grasa, con reducción de los ácidos grasos libres, inclusive factores inflamatorios, interleucina 6 y factores de necrosis tumoral alfa, en reducción e incremento de las adiponectinas, con efecto tanto hepático, musculoesquelético y pancreático. De esta manera iban en reducción de la glucosa sanguínea y aumento de la función endotelial. Ya ahora están tratando de hacer activadores de estos PPAR, pero como efecto directo, para ver que no tengan los efectos adversos que tienen este grupo inicial y que tengan siempre los efectos beneficiosos. Y aquí está, en el tratamiento con pioglitazona, cuáles serían la reducción de los factores de riesgo cardiovascular: mejora la dislipidemia, reduce la microalbuminuria, reduce el grosor de la íntima media, reduce también la proliferación de la neoíntima en la pared media celular vascular. La reactividad vascular también se ve mejorada, la inflamación vascular, incrementa trombolisis, incrementa los niveles de adiponectina. Vemos nosotros cómo era un grupo de medicamentos que iban a incidir no solo inclusive en el nivel de glucosa, no solo en la sensibilidad a la insulina de los tejidos, sino que inclusive en factores proinflamatorios y vasculares y lípidos. En la presentación, la rosiglitazona de 4 y 8 miligramos, la pioglitazona de 15 y 30 con dosis diaria de 8 miligramos y de 15 a 45 en la pioglitazona. El balance beneficio de riesgo cuestionado fue porque aumentaban el riesgo de fracturas óseas en mujeres, porque aumentan el colesterol total, el HDL y el LDL, y retención de líquidos con riesgo de ICC. Estos eran efectos adversos conocidos en los cuales el prescriptor los tomaba en cuenta para decir este otro paciente se lo voy a prescribir o no. Sin embargo, también el aumento de riesgo de cáncer de vejiga en una proporción pequeña, pero luego salieron unos metaanálisis en los cuales había desventaja con el incremento en el riesgo cardiovascular, no solo de la insuficiencia cardíaca, sino que también con mortalidad cardiovascular. Esto fue a raíz de unos metaanálisis que realmente luego han sido cuestionados, y si observamos nosotros los journals de diabetes actualmente, tanto Europa, Estados Unidos, siguen en estudio medicamentos como la pioglitazona, porque así como la metformina fue baneada en los años 40, bueno, los precursores de las biguanidas, pero luego la metformina tiene su territorio en los años 70 y en el 95 en Estados Unidos, es probable que también las tiazolidinedionas, las glitazonas, se reformulen y vuelvan nuevamente como medicamentos de primera línea. Dado el perfil de efectos adversos de las tiazolidinedionas, hay interés considerable en desarrollar agonistas PPAR con las propiedades beneficiosas gamma y alfa, con un perfil más seguro de utilización. En eso estamos, es decir, que en la actualidad todavía se incluyen en las guías, pero sin embargo la mayoría de prescriptores
han disminuido notablemente. En Estados Unidos salió con respecto a la rosiglitazona, inicialmente salía no prescribirla más hasta a nuevos pacientes hasta que se tuvieran nuevos estudios. Luego se quitó el no prescripción y luego solo únicamente se hace la recomendación que se tome en cuenta todos los efectos adversos que pueden producir y sopesar contra el beneficio. Drogas insulinosecretoras, el segundo gran grupo de antidiabéticos, sulfonilureas y meglitinidas. Las sulfonilureas, pues el representante por excelencia son de la segunda generación, la glibenclamida y ahora otras moléculas como la glimepirida y la gliclazida. Tienen efectos más potentes, son mejor toleradas, tienen un bajo costo y precisamente con la potencia y el costo creo que superan todavía a muchos de los fármacos nuevos y por eso es que siguen estando en los algoritmos de manejo de la diabetes. Constituyen la base del tratamiento en sujetos de peso normal o con leve sobrepeso y en adultos mayores de reciente diagnóstico o cuando la metformina no es tolerada o está contraindicada en la fase inicial. Hay pacientes, por ejemplo, también que tienen la cruz o la aversión a los medicamentos inyectados y uno se ve obligado, dependiendo de la tolerancia también a las biguanidas, a usar sulfonilureas como primera elección en estos pacientes. Son derivados de las sulfamidas descubiertas al azar en 1942 y las de primera generación producían notables efectos adversos. La clorpropamida, hipolisemia severa, efecto antabuse, inhibición de hormona antidiurética y la tolbutamida retirada en muchos países, efectos cardiovasculares potencialmente mortales y riesgo alto de hipoglicemias. Pero ya luego en la segunda generación las sulfonilureas tipo glibenclamidas, el uso es sumamente extenso y ahora con las otras propiedades adicionales que tienen medicamentos como la glimepirida y la gliclazida siguen siendo medicamentos siempre de primera elección. El riesgo de hipoglicemia sí lo hay, el glibenclamida es significativo y la gliclazida, glimepirida, glipizida es moderado o bajo. Las ventajas es la experiencia en el uso y el manejo conocido, la disminución de las complicaciones microvasculares y reducen la hemoglobina A1C en 1.5 a 2%. Si vemos nosotros tabla comparativa con otros fármacos que probablemente quintuplican el precio y la disponibilidad con respecto a las sulfonilureas, la potencia no es tan amplia. Obviamente esta potencia tiene su precio, es decir, el costo sería el hecho de eventos de hipoglicemia en aquellos pacientes susceptibles o no adecuadamente monitorizados. La otra ventaja que tendríamos que decir entonces es el precio y la desventaja es el aumento de peso y más interacciones con otros fármacos, la glibenclamida, contraindicaciones en insuficiencia renal grave con filtraciones glomerulares abajo de 30, insuficiencia hepática grave, alergia a las sulfamidas, diabetes mellitus 1 es contraindicado, en embarazo y en lactancia. En embarazo y lactancia ustedes van a encontrar estudios aislados de uso de glibenclamida sin evidencia de teratogenicidad, pero hasta el momento no está autorizada por guías clínicas para el uso de glibenclamida en embarazo. Los factores más frecuentes asociados a hipoglicemia son, y es aquí la que debemos tener en cuenta a la hora de prescribirlas, porque en nuestro país, digamos en el sistema público, Ministerio de Salud, Seguro Social, las sulfonilureas son primera línea en medicamentos antidiabéticos orales, fármacos que potencian su acción, el 38% de asociación, disminución de la ingesta al 25%, uno tiene que recomendar al paciente que si está con tratamiento sulfonilurea, debe hacer la alimentación a horarios regulares y cantidades apropiadas. Disminución de la función renal, 21% de asociación del total, hepatopatía crónica avanzada, ingesta de alcohol excesiva, edad avanzada y desajuste o errores de dosificación. A veces con las presentaciones la gente se confunde y le dan, como hay tantas presentaciones, les dan glibenclamidas redondas y otras alargadas, cree que son diferentes y se toma una pastilla y se toma la otra creyendo que son diferentes y para hipertensión o para lípidos, etcétera, y llegan con las hipoglicemias severas a las instituciones. Recordar que las hipoglicemias asociadas a sulfonilureas son inclusive más peligrosas que las asociadas a dosis usuales de insulina y que requieren hospitalización por la recurrencia en la mayoría de los casos. No es aquella hipoglicemia que vamos a atender en la unidad de emergencia, que le ponemos dextrosa, resuelve y se va para la casa.
porque si el paciente es asociado a sulfonilurea, a esa hipoglicemia, muy probablemente en las siguientes 4, 8, 10 horas va a volver a presentar otro episodio y es necesario mejor dejarlo en observación. Si es primer nivel o consulta privada, es mejor referirlo u hospitalizarlo. El aumento de peso en las sulfonilureas también es un hecho, es discreto y menor con la gliclazida, glipizida o glimepirida, menor a baja dosis y se diluye con el tiempo. Y la gliclazida versus la vildagliptina, en 2 años el grupo de gliclazida aumentó 0.8 kilogramos de media en términos absolutos. En las sulfonilureas entonces de segunda generación tenemos la glibenclamida, la gliquidona, la glicentida, que no hay acá, la glipizida, la gliclazida y la glimepirida, que son las 2 que sí tenemos disponibles en El Salvador, aparte de la glibenclamida. Riesgo cardiovascular y sulfonilurea, van a ver ustedes en los insertos o en la farmacología que hay una asociación de sulfonilureas y riesgo cardiovascular, sin embargo no es sumamente importante. La gliclazida, la glimepirida, la glipizida no aumentan el riesgo cardiovascular ni mortalidad por cualquier causa, según metaanálisis. Y en el 2014 salió que la gliclazida y la glimepirida tienen un menor riesgo cardiovascular y mortalidad que glibenclamida, o sea, tienen un mayor perfil de seguridad. Asociados eventos asociados directamente al uso de sulfonilurea no se tienen registrados en el país. Y aquí tenemos la vida media, la presentación, la duración de la acción, la eliminación renal y la dosis diaria usual. La glibenclamida, que son 3 a 5 horas la vida media, con las presentaciones de 5 miligramos la tableta, la duración de la acción que puede ir de 16 a 36 horas, eliminación renal en un 50% y la dosis diaria que puede ir de 2.5 a 15 miligramos. Con las vidas medias de 3 a 5 horas generalmente es suficiente con prescribirlas 2 veces al día. Hay quienes también prescriben 3 veces al día, no está tampoco proscrito, pero sin embargo, según analizamos nosotros vida media, con 2 veces al día glibenclamida sería lo ideal. Glimepirida tendría que ser una sola toma diaria porque la vida media son 10 horas, duración de acción de 16 a 24, eliminación renal 50%, dosis diaria de 1 a 8 miligramos. Generalmente lo ponen de 1 a 6, máximo 8. Y la gliclazida, que es la otra que está disponible, 6 a 12 horas con 12 a 24 de duración de acción, 70% de eliminación renal y con dosis diaria de 40 a 240 miligramos, que también se pueden dar en una sola dosis. Y aquí tenemos el mecanismo de acción en las cuales cierra los canales de potasio y de esta manera altera el equilibrio electrolítico, la carga. Hay un influjo entonces de calcio y el calcio es el que va a estimular la secreción de la insulina, entre otros mecanismos. Pero este es el principal. ¿Por qué? Porque también a través del efecto incretina hay potenciación de esta secreción de insulina, aparte del mecanismo que se tiene del cierre de los canales de potasio para el influjo del calcio. A la gliclazida se le atribuyen eventos vasculares beneficiosos por su acción adicional sobre la disminución de la adhesividad plaquetaria y los radicales libres, que son otras de las propiedades que muchas veces también se describen y que podría sumarse como para elegir la gliclazida versus una glimepirida o una glibenclamida. Y aquí tenemos la presentación y la relación, esto lo pongo más que todo para que vean ustedes la diferencia en la potencia. No necesariamente también la droga más potente es la mejor, ¿verdad? Por los riesgos también en el contrapeso de las hipoglicemias. ¿Quién es candidato al tratamiento con sulfonilureas? Los pacientes que probablemente van a responder mejor a sulfonilureas tienen las siguientes características: un diagnóstico reciente, abajo de 5 años, un peso en 110 a 160% del ideal, una glucemia basal abajo de 200 miligramos por decilitro y no insulino dependientes o con unas necesidades de menos de 40 unidades al día de insulina. Esto a grosso modo, no hay una fórmula de cajón, pero sin embargo así podemos elegir mejor al paciente que le vamos a poner sulfonilurea de entrada. Diabético tipo 2 con pérdida de peso o signos de descompensación muy probablemente va a ser más candidato a insulina. Un paciente menos sintomático o con síntomas de menos compromiso podría ser candidato a sulfonilurea y obviamente considerar en todos ellos metformina. Meglitinidas son unas drogas que ya están un poco de salida porque el mecanismo de acción es bastante específico para las excursiones postprandiales de las glicemias y con reducciones de hemoglobina glicosilada bastante limitadas.
Repaglinida, nataglinida son las dos drogas que han estado en disponibilidad, pero ya ahora prácticamente no se encuentran. Y el uso principalmente por el hecho de que actúan estimulando la secreción de insulina, pero con un comienzo de acción más rápido y circunscrito al periodo postprandial, iba orientado precisamente a eso. Pacientes o de diagnóstico reciente, donde el mayor problema son las excursiones postprandiales de glicemia, o pacientes que ya tienen un tratamiento establecido y a pesar de eso siguen las excursiones postprandiales. Las ventajas no contraindicadas en insuficiencia renal y reducen la glucemia postprandial, desventajas, aumento de peso y que la posología puede ser incómoda porque es 3 veces en el día. Tienen metabolismo hepático. Otras drogas que también tienen una potencia limitada con respecto a la reducción de hemoglobina glicosilada son los inhibidores de la absorción intestinal de monosacáridos. Los ejemplos son la acarbosa, el miglitol y la voglibosa. La acarbosa puede ser considerada como una alternativa hipolicemiante en personas que no pueden usar otras drogas orales. Se encuentran en el borde en cepillo de las células intestinales la enzima alfa-glucosidasa y estos disacáridos que se unen a esta enzima son desplazados o se inhibe esa acción a través de la acarbosa, y así de esta manera retrasan la absorción intestinal de los carbohidratos, obliga a que la absorción no se haga en los primeros segmentos del intestino delgado, sino que se haga casi en la totalidad, a medida que va pasando el tiempo, porque en las fases iniciales aquí tienen un aforismo en el cual los inhibidores de alfa-glucosidasa tienen que ser de inicio lento y de incremento lento de la dosis para que realmente sean tolerados. Es decir, que si nosotros prescribimos dosis plena de entrada de acarbosa, muy probablemente vamos a tener muchos efectos adversos. A la cabeza son efectos gastrointestinales que pueden inclusive tener repercusiones sintomáticas y sociales para el paciente, porque puede producir embotamiento o distensión con exceso de gases y síntomas dispépticos. Si nosotros damos una dosis más pequeña, recomendamos al paciente también la dieta balanceada, no exceso de carbohidratos, peor aún de carbohidratos simples, y sumado a eso, dosis pequeñas previos a cada comida, la tolerancia va a ser mucho mejor y ya luego podemos ir considerando la dosis plena según resultado. La acarbosa, que es la que tenemos en disponibilidad, la dosis diaria puede ser de 50 a 200 miligramos, que puede iniciarse con 50 miligramos previos a cada comida. Inclusive se dice que puede tomarse con el primer bocado o masticarse inclusive al inicio con el primer bocado. Indicaciones en diabetes no adecuadamente controlada con dieta para corregir hiperglicemias moderadas, fundamentalmente postprandiales, cuando las preprandiales se mantienen en niveles aceptables. Es decir, que no se concebiría que nosotros vamos a iniciar como monoterapia acarbosa en un paciente que nos está amaneciendo con glucosas basales altas. Ese paciente es candidato a cualquier otro fármaco. Estos fármacos tendrían que ser o para pacientes en prediabetes o pacientes diabéticos en los cuales las excursiones de glicemia son postprandiales con glicemias en intervalos de las comidas y en ayunas normales o muy cercanos a lo normal. Las ventajas que no producen aumento de peso, reducen glicemia postprandial, hay disminución de mortalidad y las complicaciones cardiovasculares demostradas en estudios. Desventajas, efectos adversos gastrointestinales, baja eficacia en dieta pobre en hidratos de carbono y las hipoglicemia asociadas a insulina o secretagogo debe tratarse con glucosa pura. Contraindicaciones, insuficiencia hepática grave, enfermedad intestinal crónica y la insuficiencia renal moderada y grave para la acarbosa. Entonces vamos, insulinosensibilizadores, insulinosecretores y ahora vamos con medicamentos con efecto incretina. Los medicamentos con efecto incretina, como para hacer un preámbulo, incretina no es nada más que la regulación entero hormonal, es decir, aquella regulación producida en la pared intestinal, esos péptidos que secretamos cuando nosotros comemos, que van y regulan, entre otras cosas, la secreción de la insulina. Ese es lo que conocemos como mecanismo incretina, esa enteroregulación hormonal asociada a la ingesta alimenticia.
Por eso es que son muy prometedores, porque es como una droga que está bastante relacionada con la alimentación, a diferencia, por ejemplo, de una sulfonilurea, que si nosotros la tomamos va a ser el efecto independientemente comamos o no, entonces existe un riesgo. En cambio, una droga con efecto incretina, la modulación va más asociada a la ingesta alimenticia. Tenemos los medicamentos análogos del GLP-1 que son parenterales y por eso no los voy a mencionar para ceñirme al tema de antidiabéticos orales, y los inhibidores de DPP-4. ¿Qué es la DPP-4 o dipeptidilpeptidasa 4? Una enzima que lo que hace es destruir o reducir la vida media de estas incretinas, del GIP y del GLP-1, que son las dos incretinas por excelencia. Vienen ellos, esta enzima la destruye, y si nosotros ponemos inhibidores de la enzima, entonces las incretinas van a durar mucho más su efecto. Entonces los inhibidores disminuyen la actividad de la enzima, aumentando las concentraciones de las incretinas naturales. Y aquí está en el devenir histórico cómo han venido los inhibidores de DPP-4, desde la sitagliptina para 2007, vildagliptina, saxagliptina 2009, linagliptina 2011. Alogliptina es la más nueva, que no sale en el cuadro, y aquí tenemos cuál sería el mecanismo: ingesta de alimentos, el intestino secreta el GLP-1 y el GIP, y este va al páncreas estimulando la secreción de insulina por las células beta y la supresión de glucagón por las células alfa, y de esta manera aumentan el uso de glucosa por los músculos y el tejido adiposo y disminuyen la liberación de glucosa hepática, mejorando el control global de la glucosa. El GLP-1, el enemigo sería entonces la enzima, la DPP-4, y por eso el medicamento va a ir a inhibirlo, y de esta manera el GLP-1 va a estar más activo por más tiempo. Y aquí están resumidos en la sitagliptina cuáles serían los objetivos de acción o los blancos de acción para mejorar la disfunción de la célula beta, la resistencia a la insulina, la sobreproducción hepática de glucosa. En la tabla comparativa nosotros observamos cómo en algunas ventajas que tendrán algunos medicamentos como la linagliptina es que inclusive se pueden usar en pacientes con falla renal, y la vildagliptina, saxagliptina, que tienen limitación, pero podemos nosotros corregir la dosis a la mitad generalmente para poder seguirlas utilizando y tener cuidado en pacientes que tengan insuficiencia hepática. Y aquí tenemos entonces como el resumen de todos los focos o todos los órganos blancos o mecanismos que nosotros podemos incidir para el tratamiento de la diabetes. Podemos ir nosotros hacia páncreas, hacia mecanismos neurohormonales, hacia el hígado, hacia intestino, hacia riñón, que son medicamentos más novedosos que se van a mencionar en otra ponencia. También al tejido adiposo, adipoquinas, que no tenemos todavía disponibles, sino que solo estudios en diferentes fases de desarrollo, y estimulantes directos del metabolismo de la glucosa. Es decir, que nosotros actualmente tenemos medicamentos en esta línea y hemos llegado hasta acá, y están en desarrollo estos otros que el doctor Alvarado los mencionará. Para hacer como la contraposición, porque de pronto cuando nosotros no tenemos directrices claras es necesario como unificar criterios. Las que generalmente se toman en cuenta a nivel internacional es la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, Asociación Americana de Diabetes, la británica y la canadiense, que también tiene desarrollada bastante bien sus guías. Casi todas concuerdan en que la monoterapia inicial tendría que valorarse con metformina, y hay quienes consideran que la primera opción deberá considerarse dependiendo, y que puede ser otro fármaco y no la metformina la opción. Y ya luego, dependiendo de las metas que nosotros tengamos o las comorbilidades, podemos nosotros adicionar otros fármacos. El criterio individual clínico nunca va a poder ser desplazado, porque de entrada vamos a poner quizás 2 o 3 fármacos en un paciente con más factores a tratar, y puede ser que sea con monoterapia solo aquel paciente que va a modificar muchos aspectos de su estilo de vida, y que nosotros le apostamos mucho a ese cambio que va a hacer el paciente más la metformina. ¿A qué me refiero? Un paciente diabético de novo que no está perdiendo peso, diabético que consideramos probablemente tipo 2, pero con síntomas leves y sin una descompensación franca, pero el paciente no es obeso, hace actividad física,
la dieta se la preguntamos y la tiene bastante proporcionada, ese paciente muy probablemente vamos a incidir muy poco en cambios en el estilo de vida porque él ya está haciendo la mayoría de las cosas y podríamos nosotros considerar una farmacoterapia diferente a un paciente en el cual se diagnostica diabetes hoy y tenemos nosotros obesidad, sedentarismo, una dieta inapropiada, con quizás otras comorbilidades asociadas, y uno le dice si está dispuesto el paciente a hacer muchos de los cambios en el estilo de vida y el paciente lo asume como tal, que lo va a hacer. Esos pacientes vemos nosotros a veces que se nos disparan de lo que dicen los algoritmos, por ejemplo, que dicen si tiene arriba de 9.5 considere inclusive insulina o póngale 2 o 3 fármacos, pero en esos pacientes que modifican bastante bien su estilo de vida, muchos de ellos con solo metformina o algún otro medicamento adicional, y los vemos posteriormente y mejoran sustancialmente. Y cuando les hemos iniciado de entrada los fármacos que dice el algoritmo, podemos nosotros incidir a hipoglicemias más francas o más frecuentes en el paciente y tener efectos adversos. Entonces, es de valorar individualmente al paciente, hacer las recomendaciones en la alimentación, en la actividad física, en el peso y también individualizar el fármaco que vamos a utilizar. Esto en España lo ponen de la red del manejo ambulatorio de la diabetes y hacen también un círculo en el cual los pacientes todos podrían o no ser candidatos a insulina, pero si vamos de abajo, de afuera hacia adentro, perdón, si tiene una glicosilada abajo de 8, podríamos inclusive considerar manejo inicial no farmacológico y metformina en un segundo paso, y luego considerar cualquiera de los otros fármacos como sulfonilureas, inhibidores de DPP4, pioglitazona o los inhibidores de SGLT2, que son los que actúan a nivel renal. Muy similar también para un subgrupo de los que tengan entre 8 a 10, si está sintomático, considerar inclusive insulina más metformina y un tercer fármaco si no se logran a las metas. Y si está arriba de 10, asintomático, considerar metformina, sulfonilurea o DPP4, o si está asintomático, considerar insulina de entrada y valorar un tercer fármaco o adicionar insulina o un mejor esquema intensificado dependiendo del nivel. Este círculo lo traigo a cuenta debido a que toma en consideración otros aspectos: falla renal o fragilidad o edad arriba de 75 años o una obesidad grado 2, en el cual, dependiendo de eso, ya ellos consideran otras opciones en las cuales, si con insuficiencia renal abajo de 30, abajo de 45, ya como mencionaba el doctor Chicas, no vamos a considerar de entrada metformina, sino que debemos considerar o insulina o un inhibidor de DPP4, que si es necesario, como ustedes observaban, si es sitagliptina, vildagliptina, tendríamos que modificar dosis, y si es linagliptina podríamos usar la dosis sin corrección, o repalinida o pioglitazona, o considerar ya una intensificación de la insulinemia. Si es arriba de 75 años o fragilidad, considerar metformina. La metformina también antes tenía otra consideración, que decían que metformina solo si tenía sobrepeso u obesidad. Ahora se sabe que inclusive el paciente normopeso se beneficia del uso de la metformina. Por eso es que también está entrando también en diabéticos tipo 1, que todavía no lo incluyen en las guías, pero sí ya hay estudios. Y en obesidad grado 2, mandatorio aquí la metformina si no hay contraindicación y si hay tolerancia, y luego considerar otros medicamentos, porque recuérdese que en el obeso tenemos otro factor a tomar en cuenta. Sulfonilureas e insulina son las drogas por excelencia que van a promover más incremento de peso, y tendríamos entonces que considerar que en el obeso los mecanismos principales son la insulinoresistencia más que la depresión de insulina, el mecanismo fisiopatológico a tratar, y por ello la metformina y los SGLT2 o los análogos del GLP-1 podrían ser una mejor opción. Análogos del GLP-1, como son parenterales y son caros, ¿verdad? Hay que tener en cuenta ese otro aspecto también. Y en la insulina, el cumplimiento que el paciente va a lograr. Hasta aquí, a grosso modo, como recapitulando, los 4 grandes grupos de los antidiabéticos que se usan actualmente más popularizados, que serían las biguanidas, los insulinosensibilizadores, que incluyen las biguanidas y las tiazolidinedionas, los insulinosecretores, que serían las sulfonilureas y los meglitinidas. Tendríamos el otro grupo que todavía no lo menciono aquí porque no están tan popularizados, son los inhibidores del SGLT2,
que son del cotransportador sodio-glucosa a nivel renal, produciendo glucosuria y mejorando tanto la glicemia como la presión arterial y promoviendo también un peso neutro. Las tiazolidinedionas, los inhibidores de DPP4 que en los mecanismos incretinas, con los análogos del GLP-1, que son los otros, pero los GLP-1 que son parenterales y los otros que sí son medicamentos orales, que serían como las herramientas que nosotros tenemos disponibles para poder manejar y tratar al paciente diabético. Y ya luego, dependiendo de cómo vayamos nosotros obteniendo las metas, tendríamos que considerar si agregamos ya medicamentos también parenterales. Tal vez no quiero que se entienda que la insulina siempre es el último eslabón. Cada vez más también salen estudios de insulinización temprana. En algunos pacientes adecuadamente seleccionados, la insulinización temprana puede obtener mayores beneficios, inclusive en preservación de la célula beta y mejor control. Si hay algún comentario o alguna pregunta en este momento, pueden hacerlo.